Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Estamos terminando de resolver cuestiones técnicas, a ver cómo vamos a publicar. Yo puedo compartir Bien. mi pantalla. Ahí hay ¿Estás? alguien que puso eso. ¿Qué tal? Yo presento, entonces, y comparto mi pantalla. ¿Les parece? Dale. Perfecto. Entonces, Paren, ustedes me clic. escuchan, yo las veo, pero no veo. Yo te escucho también. Ay, pero no las veo. No llores, que te escucha toda la gente. Ay, ¿quién está? Y está toda la gente que se sumó. ¿Qué tal? Hola, Eh, Hola, Ro, yo estoy pueden acá escribir sus mutada. comentarios o sus quejas en el chat y Ailén los va a leer. Eh, estamos nuevos con esta nueva plataforma, pero bueno, está bueno ver que hay como 20 personas que se conectaron para escuchar esta bitácora, esta primera parte. Vamos a aguantar unos minutitos a ver si se suma alguien más, que son toda gente muy puntual acá, son las 17:01, así que démosle unos minutitos más hasta que se sumen algunos más, ¿les parece? Yo no sé si además se ve mi cara. Yo dejo la Sí, se ve tu pantalla. cara. ¿Se ve mi cara? Listo. ¿Está bien que se vea mi cara? Ro, también puedes compartir tu cara, si querés. Yo estoy compartiendo mi cara, ¿no me ven? Yo no la veo, pero puede ser. Mm, Yo me veo a mí. ¿Ustedes no me ven? No sé, Ailu. Sí, te vemos, Ro. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Igual todo esto nos está escuchando todos, ¿no? También está Rosana. Sí, alguien me quitó de acá. A ver si yo puedo compartir distinto la pantalla. Tururutum. Igual vamos a esperar a que todos se conecten. Perfecto. Buenísimo. Vuelvo a compartir la pantalla, así no hay. Buenísimo, ahí se ve perfecto. Ahí estamos. Lo que yo no veo son las caritas, pero bueno, no importa. Este, bueno, ya hay como 24, 25 que se sumaron. Está bueno ver gente que uno conoce y gente que uno no conoce también, que se estén Mucha sumando, gente. así que está buenísimo. Eh, Son 17:04, si les parece, vamos a ir comenzando y nada, la idea igual a medida que se sumen, ya hay varios más ahí que se acaban de sumar, eh, nada, se van a haber perdido las primeras partes, pero por lo menos empezamos puntual en respeto a todos los que se sumaron tan puntualmente, ¿les parece? Bueno, Sí. yo soy Tati, soy Agustina Besada, pero todo el mundo me conoce como Tati, y Ro es mi flamante socia. Ro, ¿querés contar un poquito de vos? Hola, bueno, me llamo Rocío González, nos conocimos con Tata hace mucho tiempo, trabajamos juntas, siempre tuvimos una obsesión por la basura, como decimos, porque encontrábamos en eso un material donde otros veían eso, basura y desechos. Yo hice mi camino de emprendedora muy relacionado a la reutilización de desechos. Y bueno, Tat después tuvo que ver más con un lado del reciclaje y con encontrarse como esos materiales a veces no terminaban reciclándose. Y bueno, ante esta gran acumulación materiales y de energía, más o menos, ¿no? Porque tiene que ver con eso,
decidimos enfocarnos en la parte del plástico, que es un material con el que trabajamos cotidianamente. Y así un poco fue que nació Unplastify. Las dos venimos de un background de diseño, así que siempre pensamos que las cosas se pueden rediseñar. Creo que eso es una forma también de pensar y de hacer. No sé qué más me estoy olvidando. Está perfecto. Bueno, la idea es contarles un poco la primera parte de nuestro viaje, que no fue solo un viaje atlántico, sino que fue, digamos, de alguna manera el viaje que le dio forma a lo que es hoy Unplastify. Y por eso, nada, lo vemos como de dos maneras, ¿no? Como por un lado el viaje en sí, y por otro la construcción de la organización que es hoy Unplastify. Así que, a ver, la idea es compartirles en 3 etapas, así como está organizada la bitácora. En la primera parte, el titular es "No desaparece". La segunda parte tiene foco en las soluciones que son necesarias escalar para poder abordar esta problemática tan importante. Y por último, Todos en Acción, en donde vamos a hablar más de los actores y qué es lo que puede hacer cada uno. Lo vamos a hacer durante 3 lunes, así que hoy es la primera parte, el lunes que viene es la segunda y así. Entonces, en esta primera parte tenemos como 3 secciones. Hoy vamos a hablar de la exploración y la aventura, vamos a hablar también del problema del plástico, y tenemos una invitada especial que nos va a contar un poco sobre la realidad en las costas argentinas, ¿no? Más allá de lo que nos encontramos en el medio del Atlántico, queremos también ver qué es lo que está acá, en nuestro territorio, en nuestra zona, y cercano, que digamos se sabe cada vez más de la contaminación que tenemos en nuestras aguas. Bueno, la bitácora arranca un poco con la presentación que hizo Ro, contando quiénes somos y cómo nos juntamos a trabajar en esto. Somos amigas hace muchos años, las dos muy obsesionadas con el tema del plástico. Ro es emprendedora social y hace, no sé cuánto, Ro, 12 años que estás trabajando resignificando descartes para dar trabajo. Ro es arquitecta, yo soy diseñadora industrial, y ninguna de las dos ni construye casas y yo no construyo objetos, pero usamos nuestra manera de pensar de alguna manera para rediseñar sistemas, y eso es lo que buscamos hacer con Unplastify. Esta primera etapa cuenta, digamos, cómo surge todo. Algunas veces, alguno de ustedes, si participó de alguna charla o si viene siguiendo nuestras redes, conocerán tal vez esta foto, que es la del principio. Es una foto que a mí me conecta mucho porque la saqué yo, cuando estaba trabajando en un centro de reciclaje en Brooklyn. Yo me fui a estudiar afuera y estuve varios años trabajando como directora de un centro de reciclaje en Brooklyn, lo que sería, no sé, como las afueras de la ciudad de Nueva York. Y tampoco estaba tan lejos, y era una locura la cantidad de plásticos que recibíamos todos los días. Y esta montaña que ven ahí es la que a mí me empezó a choquear y a hacer clic, y me invitó a hacerme todas estas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene todo este plástico? ¿A dónde va? ¿Cuánto plástico estamos introduciendo en el mundo? Y sobre todo la pregunta de ¿qué está pasando con los plásticos que no tienen la suerte de terminar en un centro de reciclaje? ¿Qué pasa con el plástico que no se recicla? ¿Cómo? ¿Cada cuánto se juntaba esa pila de...? No, esto se podía juntar en 2 días perfectamente. Eso es Recibíamos interesante. entre 30.000 y 50.000 unidades por día. Unidades eran o latas o botellas. Así que nada, ese shock para mí fue como muy clave, y todo este proceso lo fuimos compartiendo juntas, y todas estas reflexiones nos llevaron a investigar un poco qué era lo que estaba pasando.
Ro, ¿querés contar un poco ahí qué es lo que fuimos encontrando en los datos, ¿no? Porque una cosa es lo que uno lee cuando investiga, qué es lo que pasa. Sí, o sea, lo que nosotras fuimos encontrando es que es triste, pero veníamos de un lado como del reciclaje, pero empezamos a entender qué pasaba con esos plásticos que se apilaban ahí. Muchos terminaban en lugares donde se reciclaban, pero las cifras de reciclaje siempre son menores a lo que nos gustaría contar. Y entendimos que la mayoría de los plásticos que se juntaban ahí, por ser también un material liviano, a veces uno lo tira a la basura, como uno dice, en la calle, pero ese plástico no siempre termina ahí. A veces o se vuela y ya termina por otro lado. La mayoría de los plásticos terminan lamentablemente como en las aguas, porque van como siguiendo como el camino del agua, muchos se vuelan y terminan en ríos o se caen por la alcantarilla, entonces empezamos a ver que todos esos plásticos que no terminaban bien dispuestos, muchas veces terminaban lógicamente en el océano, como que de alguna manera u otra, primero terminaba en la alcantarilla, esa alcantarilla lo llevaba a otro afluente y si no lo frenaba algo, terminaba en un río y ese río desembocaba en el océano. Por eso vemos todos estos documentales y todas estas imágenes de cómo el plástico se acumula allá. Y bueno, después vamos a hablar un poco más de lo que vimos cuando fuimos a la aventura, pero entendimos que el problema estaba un poco por allá, que la mayor parte de ese plástico terminaba en el agua y que no se descomponía y que aparte, Sí. muy poca cantidad de ese plástico, ahí está la cifra, es menos del 20% y es terrible, se reciclaba y volvía a hacer un círculo con ese mismo material que aparte es tan valioso, porque es totalmente reciclable. Se estima que bastante menos del 20% es lo que se recicla y los cálculos dicen que el 32% de todo el plástico que se genera escapa los sistemas de gestión, terminando en la naturaleza. Entonces, digo, imagínense que si la curva de consumo de plástico es exponencial y un tercio de eso va a terminar perdido en el planeta, esa es la razón por la que está contaminando los lugares más remotos. Pero ¿qué pasó? Una cosa es En leer cuanto todo esto. ¿Cómo? Perdón, en cuanto a los sistemas de gestión, también un dato que tenemos es que en los últimos 50 años se generó más plástico que en toda la historia. Entonces es imposible como actualizar la cantidad de plástico para reciclarse Sí, a la velocidad que se está consumiendo. total. Pero bueno, una cosa es lo que uno logra investigar, ¿no? Uno trabajando en esto, charlando con Ro y pensando, investigando, leyendo estos datos, pero la verdad que necesitábamos entender mejor y más en profundidad el problema y nos llamaba mucho ir a verlo con nuestros propios ojos. Y ahí es donde surge esta idea medio loca de navegar a los lugares más remotos del mundo y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí decidimos embarcarnos en una aventura desde Nueva York hasta Gibraltar, hasta Europa, y de Europa por la costa de África a volver a cruzar a Sudamérica y hasta Montevideo y Buenos Aires, en realidad que es donde ahora está el barco. Esto fue una idea bastante ambiciosa porque, bueno, nada, tuvimos que empezar por conseguir un velero, un barco. La aventura, digamos, se sumaba a Nacho, mi pareja, y armamos todo el viaje, digamos, desde la parte más técnica de preparar eso, cómo va a funcionar la navegación, etcétera. Lo hicimos juntos, fue un montón de aprendizaje. La verdad que yo no navegaba mucho antes, de hecho navegaba hace 2 años antes de eso y los fines de semana y otro tipo de navegación. Es otra experiencia completamente distinta estar en la navegación oceánica, digamos, estar alejado, tiene otros riesgos, tiene otra dinámica, tuve que aprender de medidas de seguridad, tuve que aprender de meteorología, de emergencias en el mar, qué hacer, qué no hacer. Tuvimos que instalar un montón de cosas. Yo siempre digo que mi gran valor a bordo era que conocía cada centímetro cuadrado del barco porque yo lo había puesto a punto de alguna manera y si me pedían un alfiler para lo que sea, yo sabía exactamente dónde encontrarlo y toda esa preparación fue muy, muy intensa y muy difícil. El velero se llama Funky,
no sé si algún fanático del Charly García por ahí, pero yo soy muy fanática, y nos parecía que lo que estábamos embarcando era de alguna manera muy rockero, y, y nada, se nos ocurrió ponerle Funky, que es una canción de Charly, muy buena, se las recomiendo. Y, y nada, ahí fue que decidimos, este es el velero, se llamaba Sandhamn antes, por suerte después eso cambió, y se llama Funky, como muestra ahí en rosa, fucsia. Es un velero que tiene 11 metros, así que durante mucho tiempo vivimos poquitas personas a bordo de estos 11 metros, pero es un barco muy robusto, que nada, que nos daba mucha confianza también para atravesar momentos difíciles que los hubo. Y en línea con esta foto de ahí, quería contarles que esto es real. Cuando estábamos preparando todo, teníamos fecha de salida para mayo, y se nos terminaba el alquiler en marzo, que era pleno invierno en Nueva York, y no tuvimos mejor manera que mudarnos al barco, porque nada, digamos, no tenía sentido renovar el alquiler del departamento, gastar plata encima. Entonces vendimos todo, regalamos todo lo que teníamos, nos achicamos mucho en cantidad de cosas, y con un par de bolsos nos mudamos al barco. Y al día siguiente, literal, sacamos esta foto en donde nos agarró una tormenta de nieve tremenda, y nada, esto fue el comienzo, digamos, pero bueno, estábamos muy entusiasmados con lo que se venía. Acá ya les mostré Funky, ahí arranca Ro un poquito. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que hacíamos en tierra, porque la idea, cuando empezamos a generar esta idea de generar este proyecto que iba a ser Unplastify, y Tati tiene esta idea de cruzar el océano, fue unirnos a organizaciones para amplificar lo que íbamos a hacer. Y en un principio eso era contar la aventura de ese cruce que íbamos a estar haciendo, yo contándolo desde tierra y Tat mandando la información. Y en esa investigación que hicimos antes de salir, nos contactamos con Five Gyres, que es un instituto que trabaja monitoreando los océanos y viendo la cantidad de partículas y plásticos que están. Ellos tienen un protocolo que ofrecen una máquina, que ahí la ven en la segunda foto donde está sentada, que es para juntar estos plásticos en la superficie, así ir tomando muestras de barcos que voluntariamente quieren aportar a la causa. Entonces fuimos partícipes de eso. Para entender el problema, en el océano hay dos tipos de plásticos, y bueno, los conocerán, quizás les escucharon nombrar. Están los macroplásticos, que son los que hablamos siempre que no hay que usar, tipo la botella, la bolsa, los que podemos evitar, pero después esos plásticos se van degradando, y si bien se degradan, pero no desaparecen, se vuelven partículas muy chiquitas, que es lo que llamamos microplásticos. Entonces, con este troll, el Manta Troll, que es ese aparato que ahí tenía Tat, fue que fuimos tomando como muestras para ir viendo en la superficie. Tat, si querés, pasá a la próxima y les contamos un poco cómo era que se juntaban estas muestras. Dale, primero, o sea, esto era como lo que hicimos antes, ¿no? Fue ir preparadas, fue como decir, bueno, más allá de ir y verlo, ¿cómo podemos hacer para ver este problema de la manera más exhaustiva, y a la vez contribuir de alguna manera a una investigación científica que era la que estaba llevando este instituto Five Gyres? Entonces estuvo buenísimo que nos aceptaron digamos, nuestro proyecto, para sumarnos como uno de los 25 o 28 barcos que ellos tenían en el mundo, que les recolectaban datos para ellos. Y en realidad ahí, lo que antes, digamos, ya estábamos preparados, teníamos el aparato, todo, así es como funcionaba de alguna manera. Era como Eso, una sí. media de 3 metros que filtraba la superficie. Era como una pequeña maniobra. Ahí está mi pierna, ahí esperando que tome la muestra. Era como una maniobra todo esto, porque había que abrir un palo horizontal para que el agua que se filtrara a través de esto no estuviera afectada de alguna manera por el mismo barco. Entonces había que abrirlo hacia un lado lo más posible, y esto, si bien tiene toda una, digamos, es como un aparato, tiene una boca de entrada del tamaño de una mano. Y a través de esa mano es que entraba el agua y se filtraba hasta el fondo y se iba. Y todos los sólidos quedaban acumulados en esta media hacia el final. Que eso era, digamos, lo que después eventualmente retirábamos y analizábamos.
Pero una vez que teníamos este aparato, sabíamos cómo usarlo, etcétera, recién ahí fue que dijimos, bueno, zarpamos. Zarpamos en mayo, después de tener muchas complicaciones previas. Si algún día me animo las contaré, pero fueron muchas complicaciones al punto que no sabíamos si lo íbamos a poder hacer. Tuvimos, hasta último minuto decidiendo si era prudente hacer el viaje o no, pero si nos pasábamos de mayo o de la fecha de salida, no lo íbamos a poder hacer porque la ventana en el tiempo, en donde era relativamente seguro en términos de condiciones climáticas, se iba a cerrar. Entonces, un 8 de mayo zarpamos, éramos Nacho, que era el capitán del barco, soy la capitana en Plastify, pero él el capitán del barco, y invitamos a 2 amigos que se sumaron, bueno, en una parte eran 2 amigos y después vino uno solo, pero bueno, ninguno de los dos, Nacho y yo, teníamos muchísima experiencia navegando. Nacho navega desde que era chico, pero nunca había hecho navegación oceánica, y nos parecía prudente también invitar gente para que nos ayude en este desafío. Por suerte lo hicimos. La primera noche fue de terror, pero es poco. Salimos, y eran las 6 de la tarde más o menos, y a las 2 horas empezaban las olas. Acababa de pasar una pequeña tormenta, todavía había lluvia, pero había quedado mucho mar, se dice, mucha ola, se movía mucho. Todos nos descompusimos, todos nos sentíamos mal. Yo estaba hecha bolita en una esquina y creo que durante 24 horas estuve desaparecida porque no podía conmigo misma. Hacía mucho frío. Fue bastante difícil el comienzo. Y después de esa sacudida de las primeras 24 horas, por otras 24 estuvimos hasta que más o menos nos empezamos a recuperar y pudimos empezar a comer y empezar a recuperarnos por completo. La verdad que fue como un sacudón. Yo por mis adentros pensaba, digo, ¿qué hago acá? Llego al siguiente destino, que era Bermuda, a los 6 días, y me bajo, ¿qué voy a hacer? Esto es una locura. Pero bueno, así arrancamos. Por suerte, mucho antes, bueno, este es una fotito de la tormenta. Tuvimos varias, lamentablemente no fue la única, pero bueno, en esta primera etapa fue el primer tramo que la pasamos mal. Después, entre Bermuda y Azores, que fue el tramo más largo, digamos, que fueron 14 días y noches de navegación. Tuvimos, bueno, también varias situaciones medio complicadas, pero la más difícil fue una noche, que siempre las cosas malas pasan a la noche, ¿no? Una noche que estábamos, bueno, yo estaba descansando, siempre tiene que haber uno despierto, uno de guardia, entonces nos turnábamos, quién tomaba la guardia a la noche, y en ese momento estaba Pablo, uno de nuestros amigos, de guardia, y todos dormíamos, que dormís más o menos, porque imagínate que esto es una coctelera, un samba, un lavarropas que no para de moverse de lado a lado, las olas que le pegan al casco y te despiertan. Es muy difícil dormir, pero uno también está tan cansado que más o menos duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Y de golpe, en el medio de la noche, sentimos como un golpe y como si hubiéramos tocado fondo. Y es imposible tocar fondo en el medio del Atlántico cuando tenés kilómetros y kilómetros de profundidad. Entonces todos nos despertamos muy asustados porque identificamos que había algo muy raro que había pasado. Y fuimos corriendo y le preguntamos a Pablo qué es lo que había pasado, y nos dijo que acabábamos de chocar una ballena. Así que ahí yo, primero, casi un infarto. Segundo, empecé a revisar todo el barco para asegurarme de que en realidad el peligro máximo era que se hubiera roto parte del casco y estuviera entrando agua, pero bueno, nada de eso pasó. La ballena ni se mosqueó, porque la ballena era más grande que el barco, ni se mosqueó, no le pasó nada. La vimos coletear e irse, y al barco tampoco le pasó nada, pero fue un muy buen susto. Así que bueno, situaciones como esas tuvimos varias, pero por suerte también hubo momentos lindos y de navegación tranquila, como ven en esa foto,
que dadas las condiciones climáticas nos permitieron tomar muestras, ¿no? Y también fueron en momentos medio estratégicos, porque, como les contaba hace un rato, la largada de Nueva York a Bermuda fue muy difícil, pero los últimos 3 días, antes de llegar a Bermuda, fueron muy lindos. Entonces, uno después ya se olvida de lo malo, y cuando yo ya llegué, dije, bueno, sí, estoy para la segunda parte. No me quería dar de baja porque tenía una buena sensación. Pero bueno, más allá de la buena sensación, también tuvimos oportunidad de tomar muestras cuando el mar se calmó. Y entonces, Ro, si querés contar vos un poco lo que encontramos. Sí, en el medio ahí como de la nada era todo esto, sacando, bueno, el troll, recolectaban todas las muestras de la superficie, que por lo que contaba Tati era bastante después agradable o desagradable sacar todas las muestritas que quedaban, porque imagínense que todo esto son materiales en descomposición mezclados con de todo. Encontramos estos plásticos pero muy chiquitos, o sea, en 2 horas de flotación de este aparato se encontraron 226 partículas de plásticos pero muy chicos, menores a 100 milímetros, que son 10 centímetros. Entonces eran todas cosas muy, 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 muy chiquititas, pero era en medio de la nada, o sea, a días de tierra, con lo cual no hay ningún lugar donde no lo encontremos. Está en todos lados. Y eso es un poco lo que trae a lo que estamos charlando hoy, que es que el plástico no desaparece, se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito, pero está por todos lados. Encontramos 134 filamentos, 49 partes como de film, cosas chiquititas. También se veían pedazos de telgopor, vos me contabas también que se veían flotando pedazos de globos normalmente, pero bueno, en ese particular se encontró todo esto. Y esto es por eso, porque sigue flotando por la superficie hasta los lugares donde no llega nadie. Exactamente, incluso cuando, como ven en la foto esta, o sea, el mar era un espejo. O sea, está increíble. Habían venido 8 o 10 delfines eh, jugando en la proa del barco. Todo era paradisíaco. Y dije, bueno, nada, vamos a tomar una muestra porque, digamos, parece que nada, no va a haber nada, está todo cristalino, pero bueno, hagamos la muestra. Y no, siempre que decía eso, igual aparecía el plástico, ¿no? Aunque no se viera a simple vista, aunque parecía paradisíaco, y en algunas zonas incluso se veían estos pedazos de plástico mucho más grandes, como decía Ro, incluso redes con boyas abandonadas, pero ya con mucha vida alrededor, porque lo que pasa también es que este material se mezcla con la vida y por eso es tan difícil separarlo. Incluso en las muestras, que bueno, esta es la foto que les decía con este mar tranquilo, ahí en el fondo ven cómo se acumulaba la toma de la muestra, pero lo que pasaba es que, digamos, yo cuando hacía el análisis de la muestra, primero que me lo guardaba y lo hacía en tierra porque era un asco el olor y justamente porque tenía mucha vida mezclada. Entonces, la dificultad tiene que ver con eso también, en cómo se mezcla y cómo la vida se adosa a este material, que no es tan fácil como ir y pasar ¿no? un dispositivo mágico que lo limpie y listo, sino cómo haces para retirar eso sin retirar todos estos microorganismos que son tan vitales en la cadena alimenticia. Y cómo haces para dejarlo ahí y que los animales no lo ingieran, ¿no? Entonces, creo que esto también a mí me hacía reflexionar mucho, porque no es que están separados, está todo mezclado. Y como les contaba recién, y como se ve en esta foto, en donde están, digamos, las conclusiones de esta primera etapa, digamos, nos encontramos con pedazos de plástico flotando, pero había áreas, había días en donde cada 1 hora pasaba uno de estos. A veces sabíamos lo que era, a veces se veía que era una pelota desinflada, un globo de 2009 desinflado, y hay veces que no sabías ni lo que era, porque estaba tan descompuesto y tan invadido por caracoles, animales, cangrejos, peces que estaban nadando alrededor de redes abandonadas. Entonces, digamos, era muy difícil identificar. Lo que sí hicimos fue ir documentando
todo esto, y según el protocolo que nos brindó Five Gyres, les enviamos a ellos toda esta información para, agregada con muchos otros datos de todo el mundo, puedan hacer un relevamiento. Pero más allá de eso, de la parte de la ciencia, y ahora Roxy también nos va a contar un poco desde la ciencia qué es lo que se sabe de las aguas de acá, porque nosotros lo que investigamos eran aguas muy alejadas de la Tierra en el Océano Atlántico, tanto el Atlántico Norte como el Atlántico Ecuador, no diría tanto sur, sino que la realidad es que cada muestra que hacíamos encontrábamos plástico. Y esto, nada, nos llevaba a esta reflexión de decir, claro, cuando uno usa un material que es virtualmente indestructible y lo desecha, y no tiene un valor ese desecho, en algunos casos, ¿no?, menos del 20%, encuentra una vía de recuperación en los casos en los que el material se puede revalorizar. Pero en muchos otros casos, termina contaminando los lugares más remotos de nuestro planeta. Lo que pasa es que este material no desaparece, en algún lugar termina, o termina enterrado en un relleno sanitario, o termina en nuestra naturaleza, en nuestros ríos, que terminan en nuestros mares, ¿no? Y esto fue un poco la triste conclusión de esta primera etapa, ¿no? Simplemente no lo vemos, queda como escondido, queda como si estuviera escondido abajo de una alfombra para sentirnos bien de que esto no pasa nada, pero bueno, lo vimos, y lo vimos en persona, y lo vimos ahí, y estamos seguros de que no desaparece. Entonces, esta era la primera parte que queríamos de alguna manera compartir con ustedes. Les cuento que es la parte más trágica, después todo se pone mejor porque ponemos foco en las soluciones, que encontramos un montón, pero bueno, esto la verdad que sí parte un poco de una búsqueda, de una reflexión, y de un deseo de tener un planeta sin este desperdicio, sin este descarte, sin este desecho, sin esta contaminación, sino que entre todos podamos pensar y accionar soluciones para que esto no pase más, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco la conclusión, por lo menos de mi parte. Ron, no sé si tenés algo para sumar. Yo siempre digo lo mismo, en inglés, cuando uno tira algo a la basura, uno dice throw away, como que lo tiras a la nada, no sé, a la basura, pero ¿qué es la basura? ¿Dónde va esa basura? Eso creo que es lo que nos pusimos como a escarbar un poquito cómo era ese camino y a dónde terminaban, y si es tan poco abarcativa esa gestión de esos residuos y no todos vuelven de esta manera circular y se convierten en otra cosa, ¿qué les pasa? Entonces, cuando uno elige usar esos plásticos que, como vos decías, esos materiales que son indestructibles de manera descartable, uno está tomándolo, o sea, uno está eligiendo eso de alguna manera. Entonces me parece que un poco entender que el plástico no desaparece es hacerse cargo y decir, bueno, esta es mi elección en este momento. Pero yo tengo que ser consciente de que cuando lo tiro no se va a la nada, se va a algún lado. Nosotras vimos un lugar a donde estaban flotando por los años y los siglos, que fueron esas muestras que tomaste, que eran plásticos chiquititos, que estaban mezclados con la naturaleza ya, y que por eso están adentro de las especies y de todo, y eso es lo que uno tira. Entonces es como que una cosa conduce directo a la otra, eso es lo que para mí es interesante. Entonces cuando uno acepta que esto no desaparece, la solución es otra. Y hay soluciones. Sí, no, y en línea con eso, digo, mucha gente a veces tiene la idea o la fantasía de que los plásticos que nos encontramos en las costas son plásticos que la gente que estuvo 2 horas antes dejó tirados, No, ¿no? O los plásticos que encontramos ahí son gente sucia de los barcos que lo tiró, y no es así. Son los plásticos que usamos en el día a día que inundan y exceden los sistemas de gestión y terminan en estos lugares. Entonces, esa es la conciencia que hay que tomar de alguna manera, ¿no? Esto que decía Ro, decir, esta elección que estamos haciendo de este material por sobre otro, ¿qué pasa con este material después de que escapa a nuestras manos, ¿no? Es este mismo plástico el que a veces termina contaminando. Entonces, bueno, con esta conclusión del no desaparece,
más a nivel global, de alguna manera. Me gustaría invitarla, bueno, este es el No Desaparece, con el funky ahí flotando en un mar paradisíaco. Pero me encantaría invitarla a Rosana. Ella es investigadora y quiero leer un poquito más de info sobre ella. Ella es doctora en biología de la UBA, hizo su doctorado en el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero en Mar del Plata, y luego hizo su postdoctorado en Estados Unidos, donde se especializó en el análisis automático de plancton y donde comenzó a investigar sobre microplásticos. En 2018, hace poco, volvió al INIDEP y ahora acaba de ganar un concurso para ingresar como investigadora del CONICET para investigar justamente el impacto de la contaminación de microplásticos en los estadios tempranos de especies que son importantes recursos pesqueros. O sea, básicamente ella es una experta en contaminación por plástico, sobre todo de peces. Entonces, estudia mucho esta realidad en las costas argentinas y su potencial impacto sobre la pesca. Así que, Rosana, ¿querés contarnos un poco? Tengo slides para pasar de ella. Aile, ¿cómo es eso? Sí, tengo. Sí, en realidad tenemos fotos. Hola a todos, yo soy la persona invisible que está contestando algunos mensajes. Antes que arranque todo, les quería decir que todas las dudas que seguro ahora van a surgir un montón sobre la investigación y toda la información que Rosana nos va a contar, pueden ir haciendo preguntas en el chat o en la sección donde dice preguntas, que la tienen a su derecha, y ahí las vamos a ir juntando para que al final Ro y también Tati, como también Rocío, tenemos muchas Ros hoy, respondan un poco esas preguntas. Así que algunas las estuve respondiendo ahora, pero cualquier cosita en el chat sigan preguntando, cualquier cosa que se les ocurra, así también las chicas van respondiendo. Y ahora, bueno, sí, Tati, tenés unas fotos que nos pasó Rosana, que las voy a ir explicando a ella. Perfecto, Otra cosita, perfecto. Rocío, si querés, saca tu cámara porque capaz que se traben muchas cámaras. Así que más fácil que quede Rosana y Tati. Saqué el coso Perfecto. sin querer. ¿Va? Bueno, está. acá tenemos la imagen del buque pesquero. Bueno, listo, las dejo, chicas. Bueno, genial. Roxy, vos decime cuando quieras que pase el slide. Simplemente quiero decir que nos habíamos cruzado un par de veces con Rosana de casualidad, no de casualidad, pero digo, en algunos eventos relacionados al tema del plástico, pero hace poco, tipo 2 meses, estuve en Mar del Plata, le escribí, me fui a su laboratorio y nada, creo que si no era porque tenía que irme, nos quedábamos charlando, digamos, de todo esto y de lo interesante que ella está trabajando. Así que feliz de tenerte, Roxy, ¿estás por ahí? Hola Tati, gracias por la invitación. Me sentí muy identificada cuando empezaste a hablar de tus primeros días de embarque y yo decía, sí, todos pasamos exactamente lo mismo en los primeros días, sentimos que para qué nos subimos, no quiero subir más, ¿qué estoy haciendo acá? No me importa nada, me quiero bajar. Pero al final de todo siempre uno vuelve, ¿viste? Y siempre hay una segunda vuelta, tercera, cuarta. Así que, pero bueno, yo quería contarles un poco y focalizarme más en lo que es el tamaño, por eso les dejé 2 fotos ahí para que hablemos de eso. Como Tati decía, el plástico no desaparece y, digamos, está flotando en el océano por cientos de años porque generamos algo que es indestructible y que es imposible deshacer sin una reacción química. O sea, en la naturaleza no va a pasar que el plástico se descomponga a sus mínimas partículas, digamos. Las fotos que muestro ahí, se pueden ver una fibra azul, una fibra transparente, bien en el medio, está centrada. También los botones verdes son algas unicelulares. Arriba, explico la foto así después puedo seguir hablando. Arriba a la izquierda hay como un botón grande, eso también es un alga unicelular, son todas diatomeas. Y más cerca del centro, para la izquierda también hay un copépodo que es un microcrustáceo, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es que ese es el nivel de invisibilidad que uno llega.
tenemos microplásticos que son del tamaño de algas unicelulares, y ahí, si bien hay unos botoncitos que se ven, no unos botoncitos, como unas micropartículas azules que se pueden ver como esparcidas por la imagen, esos también son de color, no es natural, pero no se pueden manipular, ni siquiera puedo llegar a resolver con la lupa. Entonces el plástico llega a un tamaño tan microscópico que si tuviéramos, digamos, un vaso lleno de agua de mar, parece cristalina y pura, y puede contener cientos de partículas de microplásticos. A ver la otra foto. Si tenía algo de diferente. Ahí está. En esa también se ven los botones que son los verdes, que son algas unicelulares, y se ve un microcrustáceo, que eso es un copépodo, es el alimento fundamental de las larvas de peces y los peces juveniles, y ahí se ve como un pedazo de plástico medio amorfo que es de un color azul grisáceo, como un azul desteñido, y vemos que es del tamaño, las puse justamente para que vean que es del tamaño del cuerpo del copépodo, incluso más chico. Entonces, cuando se habla de un tamaño tan microscópico, estamos hablando del tamaño de los organismos que conforman la base, el sustento de cualquier ecosistema. Entonces, si bien es una partícula muy pequeñita, el problema es inmenso, porque eso empieza a incorporarse en todos los organismos de un ecosistema, desde el más chiquitito. Entonces, indirectamente, si no hay partículas grandes que el pez adulto o juvenil pueda comer, puede estar ingiriendo estas partículas pequeñas a través de su alimento. Y eso es lo que a nosotros nos importa, cómo esto va a impactar después al nivel del reclutamiento, es decir, de cuántos organismos, de todos esos juveniles que están consumiendo, o todas esas larvas y juveniles que están consumiendo plástico ahora, cuántos de ellos cuál va a ser el impacto, cuántos de ellos van a sobrevivir si no es que, en el medio hay mortalidad por esta causa. El problema principal de los microplásticos es que en su transcurso, en su viaje, casi eterno para nosotros puede ser, va incorporando muchos contaminantes que se encuentran en el medio. Y estos contaminantes, cuando entran en contacto con los animales, se desprenden en el interior si son ingeridos, y eso sí se acumula. El plástico entra en un circuito en donde empieza a establecerse como un circuito cerrado en el ecosistema, no va a desaparecer nunca, porque los animales pequeños se los comen, los animales más grandes se comen los pequeños. Si ese plástico, ese microplástico sale por las heces, vuelve a estar en el medio, vuelve a ser consumido, incluso las heces de los animales son alimento fundamental para otras. Entonces empieza a entrar en un circuito cerrado que es muy difícil desprenderse. Y por eso es también que nos cuesta tanto encontrar el plástico. Porque lo que hablaba Tati de la cantidad de plástico que se consume, que se consume en el mundo, se genera, el balance no da cuando vamos a buscar los reportes de lo que encontramos en el mar. O sea, hay mucha cantidad que no estamos viendo y decimos, ¿dónde está? Se lo están comiendo los animales, está en el fondo del mar. Si está en el fondo del mar, es probable que nunca lleguemos a saberlo, porque no, es muy difícil estudiar el fondo del mar. Históricamente hay pocas expediciones que se ocupen del fondo del mar. Entonces, sabemos que estos plásticos, una vez que entran, los plásticos más grandes, una vez que entran al mar, empiezan a ser colonizados, empiezan a interactuar con los animales que hacen que se quiebre, las olas hacen que lo quiebre, la radiación ultravioleta hace que se quiebre, y empieza un circuito realmente infinito. Eso es lo que quería decir un poco sobre el tamaño. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme. Si todos me están escuchando, estoy hablando sola. 1000 preguntas tengo. Sí, se está escuchando perfecto, Ros, Eilen.
Sabés que bueno, van surgiendo un montón de dudas, pero yo antes te quería consultar porque yo venía leyendo bastante de las notas que iban saliendo en INIDEP y sé que hicieron un estudio en lo que es la costa de Buenos Aires, que como ahora tenemos una audiencia grande de la provincia de Buenos Aires, capaz vale la pena destacar que por lo que yo leí era que habían encontrado hasta 800 micropartículas de plástico por litro, ¿no? Sí, ¿Querés contar un poquito de eso? sí, ese fue el primer el primer estudio que hicimos, donde se cuantificaron en ciertos sectores de la plataforma bonaerense casi 600 partículas por litro. Lo que pasa que no está terminado, porque también hay que ver la estacionalidad. La provincia de Buenos Aires tiene una hidrografía muy compleja y hay que analizar muchos factores, y esos, digamos, valores tan altos pueden ser a causa de de algo en particular que no se está teniendo en cuenta, por eso todavía falta completar, pero en sí, sí, todas las muestras de fondo y de superficie que pude ver de la plataforma bonaerense, y están más de 100 partículas por litro. Y estoy hablando de partículas que tienen color, porque el análisis químico por ahora no se puede hacer a todas las partículas que uno analiza. Es muy costoso, en este momento realmente no se puede, pero si hablamos solo en partículas de color, y tenemos 100 partículas por litro, lo cual es un montón. Es tremendo. Y en Nada, sectores ¿no? No, que yo decía que tengo un par de preguntas, a mí me quedan, y también quiero invitar a todos a que hagan sus consultas, y por ahí poner la cámara, las dos Ro y yo, y quienes, o sea, nada, si nos pueden ver mientras también contestamos. Nada, yo la duda que tengo, Rox, que me gustaría que nos cuentes un poco, yo leí y tengo entendido que en sí el plástico es muy dañino, pero lo que pasa muchas veces es que el plástico actúa como microesponja y atrae químicos tóxicos, que estos químicos entran muy fácilmente digamos, en el metabolismo de los animales, alterando funciones desde endocrinas hasta reproductivas. Digamos, esto es lo que podría estar generando en nosotros cuando hay estudios que demuestran que estamos ingiriendo plástico. ¿Nos contás un poco más de eso? Sí, digamos, todos los estudios que se están haciendo Perdón, ahora permiso, sobre... sí, fíjate que se salió la presentación, ¿se la podés volver a poner mientras Ro responde? No, porque la hacemos así con caras ahora. Todos, todos los estudios que se están haciendo con animales, como que intentan proponer un escenario donde cuál puede ser el efecto en el ser humano, ¿no? Y la verdad que, digamos, los microplásticos, a cuanto más fino se puede llegar con un dispositivo y ver si hay más chicos, se ve. O sea, si tuviera un microscopio que pudiera ver un micrón, y podría ver que todos esos puntitos, por ejemplo, son microplásticos, y se pudo ver que esos puntitos que miden una décima de micrón, que son nanoplásticos, pueden atravesar el sistema sanguíneo de los animales, pueden traslocarse a los músculos. Yo realmente no estoy empapada de lo que es estudios a nivel salud humana, pero yo creo que se tiene que estar investigando cuáles son los tejidos que son acumuladores de partículas, digamos, por ahí en los riñones, si hay traslocación en el intestino, porque eso sí es lo que está pasando en los animales. La pregunta es si los nanoplásticos si pasan al sistema sanguíneo, ¿pueden infectar al feto? Y sí, porque pueden pasar por el cordón umbilical. Tienen el tamaño de las partículas que pueden pasar. Entonces, hay un montón de preguntas que todavía faltan contestar, y hay un montón de preguntas sobre la naturaleza que faltan contestar. Se sabe, por ejemplo, que, no sé, en microcrustáceos tardan 3 generaciones digamos, independizarse del efecto de los microplásticos. 3 generaciones.
si eso se extrapola a los diferentes animales, y 3 generaciones de un pez es mucho más grave, ¿entendés? Como se están haciendo un montón de investigaciones en este momento, el tema está explotando. Pero bueno, después hay que ver toda la recopilación y el análisis de toda esa información que se va juntando y ver qué es lo que va a quedar. Está claro que este es un problema que no va a terminar acá por más que nosotros cortemos la producción de plástico ahora. El plástico que está en el mar hace más de 50 años. Y tenemos que ver cuáles son los posibles efectos que eso pueda generar en el futuro. Yo, la verdad que, digamos, me encargo de... El INEDEP, la verdad que tiene un poder de obtener muestras muy fuerte, porque somos la única institución que va a tener un tercer barco disponible para salir a navegar, y nosotros, como hacemos la evaluación de los recursos en toda la plataforma, podemos obtener muestras de agua de toda la plataforma, y así, viste, es una forma muy fácil y muy de bajo costo para acoplarnos a la investigación. Y si yo te digo, Tati, que vos estuviste en el agua, estoy en un lugar que está a 4 días de la Tierra, y bajo un dispositivo a 2.400 metros de profundidad, y saco de eso 1 litro de agua y cuento 60 partículas de colores, y está en todos lados. O sea, Sí, tal cual. está en todos lados. Sí. Es así. Bueno, Ahora hay de que hecho, empezar a ver han dónde investigado está filtrándose. Estás Si bajita, los Tati. lugares- ¿me escuchan? ¿Cómo? Ahí sí. No, que digo que de hecho han estudios en el Ártico, en la Antártida, o sea, en todos lados se encuentra plástico. Y otra cosa con respecto a lo de la salud, y Aile, yo te completo el tiempo para que vos selecciones alguna pregunta que haya hecho, digamos, los participantes, pero nada, con respecto a lo de la salud, me parece que, digamos, es muy evidente que no nos afecta bien, digamos, es muy probable que nos esté causando algún tipo de daño, pero es muy difícil comprobarlo, ¿no? Hablaba con otro científico que me decía, como humanos estamos tan expuestos a tantos otros agentes y a tantas otras situaciones que es muy difícil aislar, no puedes aislar un humano y comprobar que, nada, exponiéndolo a determinadas cantidades de plástico, digamos, qué ocurre en su organismo. Pero sí, Claro. cuando esto se hace con animales, se prueba que, digamos, los efectos son terribles. Entonces, nada, me parece que es interesante señalar esto, ¿no? Que las metodologías y los tiempos de la ciencia, por ahí no es fácil venir y decir, el plástico no sé, que está terminando en todos los lugares del mundo, está afectando en la salud humana de X, Y, Z manera. O sea, no es tan fácil hacer eso, pero no podemos esperar a que esté ese análisis para tomar Claro. acción. Claro, no es tan fácil hacer eso, y son estudios que generalmente tardan muchos años, son estudios de ecología, o sea, nosotros somos animales. Necesitas muchas generaciones y mucho tiempo de análisis para poder ver lo que está pasando en una población humana. En algún momento lo vamos a saber si existe alguna correlación entre la cantidad de plástico en el ambiente y alguna enfermedad que nosotros desarrollemos. Pero eso no va a suceder ahora. No. La inmediatez se resuelve con estos experimentos con animales que tienen tiempos generacionales más cortos, que te permiten expresar una idea de lo que puede llegar a pasar. Así que... Aile, ¿tenés alguna pregunta? Si Perfecto. usamos estos últimos 6 minutitos para hacer un par de preguntas que nos dejaron un montón. Sí, acá tengo algunas seleccionadas. Constanza pregunta si hay forma de saber las edades de los microplásticos que se van encontrando. Ya sé que seguro es una pregunta, sería como saber qué tan antiguo es el plástico o la cerda plástica que hayan encontrado. ¿Cómo se podría responder eso rápido? Pero más o menos me parece que es una duda que está buena. ¿Cómo sabemos que es algo que lleva mucho tiempo en el agua o no?
Mirá, yo te digo, la verdad que mirando muestras de toda la plataforma, ¿no? Las muestras que están más cerca del Río de la Plata, y veo partículas más grandes, más fibras, cosas más, colores más vivos. Ahora, las muestras que son de profundidad, de lugares de la plataforma argentina que no vive nadie, y que encuentro muchos gránulos, es como más, menos fibras, más fragmentos, me da la impresión de que eso es plástico más viejo. Todavía tengo que ver el análisis general si hay alguna diferencia en lo que es la forma y el color con las partículas en las partículas de una región y otra, ¿entendés? Porque a mí me da la impresión de lo que estoy viendo en el fondo son partículas más viejas. No hay ningún análisis químico que te pueda decir esto tiene 50 años en el mar. Ok. Pero la forma y el Buenísimo. aspecto Los te da tipos de una... ¿Cómo? por los tipos. No, perfecto, queda súper claro. A ver, Ailu, tratemos de meterla mayor, porque veo que hay un montón de preguntas, digamos, tratemos de Sí, ser bien acá, concisas, por así suerte, podemos cubrir varias. sí, por suerte igualmente, mientras iban hablando, se iban respondiendo estas preguntas. Otra tiene más que ver con, a ver si es que sabemos, si han encontrado microplásticos bien en el fondo, y hablan, lo pregunta Leonel, y se pregunto porque tengo entendido que la densidad de los plásticos es normalmente menor y por eso se encuentra solo en la superficie. ¿Se encuentra en el fondo? Sí, se encuentra en toda la columna de agua, diría yo. Y en la superficie estoy encontrando menos. Y eso tiene, inmediatamente más en el fondo estoy encontrando más. Y eso tiene que ver con que en la superficie hay mucho más viento, hay mucha acción de mezcla. Entonces por ahí no los encontrás. Ahora bajás Claro. 10 metros y los tenés acumulados ahí. Sí. Entonces, Y además de eso, dependiendo del tipo de plástico, algunos flotan, otros no. claro, Algunos son espumados, digamos, como el poliestireno expandido, que entonces flota. Hay otro que se hunde en el agua, digamos, depende de hay la tipos de densidad. plásticos que son más colonizables que otros. Yo he encontrado microfibras repletas de algas formando como un pancho, digamos. ¡Qué horror! La fibra en el medio y todo el pan de algas. Y eso es un bocadito perfecto, ¿entendés? Qué horror. De plástico y alga. Y esas partículas son las que empiezan a descender en la columna de agua por el peso que empieza, Tal peso cual. específico empieza a cambiar. Ailu, ¿qué otras preguntas tenemos? Perfecto. Sí, tenemos una que tiene más que ver, que lo podemos responder entre todos si quieren, sobre estos estudios que dicen que ya se sabe que estamos ingiriendo tantos gramos de plástico por mes. No sé si, claro, el equivalente a una SUBE, decían. No sé si, Robos, pudiste, yo sé que decías que tal vez no estás tan interiorizada con la parte de salud humana, pero tal vez nos puedes dar tu punto de vista de esto. Sí, estoy más que segura que estamos ingiriendo plástico de tamaño microscópico y que capaz que nosotros no estamos viendo ninguna consecuencia porque somos capaces de sacarlo con nuestras heces. Pero ¿qué pasa con esos contaminantes? No sé si hay alguien que está estudiando esos contaminantes en la sangre o en los tejidos de los órganos. Por eso te digo, yo no sé mucho de ese tema, pero sí estoy segura de que si estamos ingiriendo plástico, estamos ingiriendo contaminantes. Sí, Sí, no, yo totalmente. lo que tengo entendido es que hay varios estudios que están estudiando justamente estos químicos y estos tóxicos asociados a los plásticos y el efecto en la salud, y la verdad que es todo bastante terrible. Sí. Más que nada porque son todos disruptores hormonales. Exacto, exactamente. Eso es lo que tratan de demostrar en cuanto a cancerígeno que son y como disruptores hormonales. Pero bueno, a mí lo que me gustaría es que no nos pasemos del tiempo, que dijimos que ya iba a ser menos Vale. del que es, y estamos llegando a la hora, y me gustaría, digamos, cerrar por respeto a la gente que se sumó y que le dedicó esta hora de su día a escucharnos a nosotras, contar y hablar sobre plástico. Esto va a quedar online. Hay un montón de información en la página de Unplastify. Hicimos un relevamiento de los reportes
más relevantes con respecto al plástico en una solapa que se llama biblioteca dentro del área del laboratorio. Tenemos una biblioteca en donde todas estas preguntas, ¿no? Todos estos reportes, bueno, los empezamos a recopilar y a poner todos a disposición para quienes quieran estudiar más en profundidad o entender un tema u otro, puedan acceder ahí fácilmente. Después, la bitácora está disponible online también, gratuita, acceso a todos, está también en la página, pueden ir y leerla, pero bueno, la idea de... También está en inglés. Yo tengo También esta está que en inglés, si la quieren compartir con amigos de afuera, o lo que sea. Pero bueno, la idea es que la puedan leer, pero bueno, nos parecía una oportunidad, digamos, repasarla y contarla en voz alta y compartir con ustedes anécdotas, una manera de revivirla y reflexionar juntos, también aprovechando, nada, este contexto tan difícil que nos reúne alrededor de un montón de actividades online. Así que valoro que hayan elegido sumarse. Agradezco muchísimo, Roxy, tu aporte, me pareció nada súper interesante, creo que deberíamos hacer una sesión sola, más ya enfocada en la ciencia y meternos más a fondo, hacer 1000 preguntas, porque nada, creo que es súper interesante y las preguntas que quedaron pendientes, que son un montón, hablan de ese interés también, así que estaría bueno pensarlo así. Lo bueno es que acá están ya preguntando sobre las soluciones. Me meto para contarte eso. Vamos a tener que hablar ya de la parte 3. No, la parte 2, en la parte 2, el lunes que viene a las 5 de la tarde vamos a estar viendo la parte 2, en donde vamos a estar haciendo foco en las soluciones. Estuvimos entrevistando expertos a lo largo del camino, mapeando y estudiando distintas soluciones desde distintos abordajes. Les vamos a estar compartiendo todo eso y más anécdotas también del viaje. Así que nada, gracias equipo, gracias Aile por armar todo, gracias Joaco de Sustentar que está por ahí, que nos dio apoyo desde la plataforma y todo. Y nos vemos entonces el lunes que viene y seguimos. Gracias. Dale. Chao. Chao. No sé cómo salir.